El barrio que has vivido toda tu vida, el barrio que has conocido toda tu existencia, un barrio con historia, con comunidades, con personas que llevan generaciones ahí, con una arquitectura que te cuenta algo, con sus propios rituales, con su propia forma de habitar, y ese espacio que tú lo habitas de manera completamente tuya, ¿sabes? Y un día cualquiera empieza a llegar gente. Al principio muy poca, después más, después muchísima más, y de pronto pues ya te das cuenta que los locales de siempre ya cerraron, ¿no? Incluso los precios de todo se dispararon, haciendo que el barrio pues ya no huele igual, ya no suena igual. Y que incluso tú, paradójicamente, que has vivido toda tu vida ahí, ya no te sientas de ahí. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? ¿O simplemente el mundo descubrió, ¿no? Entre muchas comillas, tu barrio? Eso que te acabo de describir no es historia de ciencia ficción, no es algo que hemos vivido en nuestras ciudades, en toda Latinoamérica, y es exactamente el territorio donde hoy quiero que nos adentremos juntos, ¿no? Ese espacio incómodo, ese espacio tenso, ese espacio necesario de explorar, ¿no? Y que existe entre el turismo cultural, ese que pues supuestamente celebra, respeta y aprende de la cultura, y el turismo de masas que pues consume, transforma, gentrifica y a veces incluso destruye lo mismo que dice admirar. Si trabajas en gestión cultural, esta conversación siempre es una conversación necesaria, es una conversación que nos concierne a todas y todos, y no como espectador o espectadora lejana de este fenómeno, sino como alguien que tiene que tomar decisiones, alguien que diseña programas, alguien que gestiona esos espacios, que trabajas con comunidades, que a veces incluso facilita, sin quererlo obviamente, o eso espero, los procesos que hoy vamos a examinar. Te doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy, lunes 20 de abril del año 2026, en el episodio 148, vamos a hablar del turismo cultural versus el turismo de masas. Qué delgada la línea que separa estos dos. ¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a este podcast que siempre, todas las semanas, llevamos y discutimos este conocimiento de la gestión cultural, que por cierto, quiero anunciar que en acultura.org Pleca Academia hemos lanzado el curso de diseño de presupuestos para proyectos culturales. Un curso que siempre ha sido solicitado y que ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones. Incluso tenemos el diplomado de finanzas para organizaciones culturales, pero este curso en específico, que tiene una duración de ¿qué? Casi 5 horas, pues vamos a ver en detalle cómo diseñar estos presupuestos y en específico obviamente para proyectos culturales. Así que justo lo acabamos de lanzar. Si me estás escuchando esto, podés ir a cultura.org Pleca Academia, inscribirte, que siempre, bueno, como siempre, $10 la inscripción, y es un curso asincrónico que puedes inscribirte cuando quieras, donde sea, en el momento que estás escuchando esto. Así que ve a cultura.org Pleca Academia para saber más e inscribirte. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy, que hay que analizar esto con pinzas, ¿no? Primero lo primero, qué entendemos por turismo cultural y por qué tantas veces lo idealizamos. Hay una narrativa aquí instalada en el sector cultural que da por sentado que el turismo cultural es de entrada pues todo bueno, ¿no? Bueno per se. Que cuando alguien viaja para ver una exposición, asistir a un festival, recorrer un sitio patrimonial o vivir una experiencia comunitaria en general, ese viaje es casi virtuoso, ¿no? Por definición, es algo solemne, es algo que pues está beneficiando al sector. Se diferencia en el imaginario colectivo, ¿no? Del sector cultural, del turismo de sol y playa, del turismo de resort, del turismo que no deja nada, ¿no? Del turismo vacío. Y esa diferenciación, aunque
tiene algo de verdad, yo no puedo decir que no, pues también tiene mucho de un autoengaño, ¿no? Esto es incómodo de decir, pero es un autoengaño. La propia Organización Mundial de Turismo define el turismo cultural como aquel que motiva el desplazamiento de personas con el objetivo principal de acceder, experimentar y consumir atracciones y productos culturales, obviamente, en un destino. Pero fíjate, y esto es bien curioso porque casi que pasa desapercibido casi siempre que lo hablamos, fíjate en la palabra que aparece aquí, consumir, ¿no? No dice contemplar, no dice ni aprender, no dice ni intercambiar, dice consumir. Y eso, pues, nos va a decir algo importante, porque cuando una cultura solo se convierte en un objeto descartable, pues algo cambia en la relación entre quien viaja y quienes viven en el lugar visitado, ¿no? La pregunta ya deja de ser de cómo puedo entender este contexto que estoy visitando y pasa a ser a qué puedo obtener yo de acá, ¿no? ¿Qué puedo satisfacerme con esta cultura? Claro, es sutil, ¿no? Pero es fundamental. Ahora bien, tampoco podemos caer en el extremo opuesto y decir que el turismo cultural es intrínsecamente extractivo o dañino, ¿no? Porque también, pues, los bienes y servicios culturales, claro que se pueden consumir, ¿no? Pero ese consumo debe de ser algo beneficioso para ambas partes. La realidad, obviamente, tiene muchos matices. O sea, hay proyectos de turismo cultural que han fortalecido comunidades indígenas, que han permitido que las lenguas en riesgo de extinción, de desaparición, vuelvan a tener visibilidad, incluso que han financiado la propia restauración del patrimonio que de otra forma, de otro modo, se hubiera perdido, ¿no? Yo he visitado muchas comunidades en donde las comunidades viven, existen gracias a los ingresos dignos de esos artesanos, de esos músicos, de esas narradoras, ¿sabes? Claro, el turismo cultural puede ser una herramienta poderosísima de valorización cultural e incluso de un desarrollo endógeno, ¿sabes? Un desarrollo interno, cuando, claro, se diseña bien, cuando las comunidades son las protagonistas y no el mero, que ves que las comunidades a veces sirven en este caso de decoración, ¿no? Casi de ambiente. El problema aquí, pienso yo, ¿no? Surge cuando la escala supera la capacidad de gestión y cuando esos beneficios se concentran, ¿no? La riqueza se concentra fuera de las comunidades, que paradójicamente son las que hacen posible la experiencia, ¿no? Entonces ahí es donde yo pienso que el turismo cultural empieza a parecerse mucho al turismo de masas, ¿no? Cuando eh, pues se confunden, ¿no? Aunque lleve otro nombre en el folleto, si esto se acontece, ¿no? Esta acumulación desmedida de la riqueza, que no va a parar a las manos de las comunidades que la generan, pues aquí, aunque muy turismo cultural le pongamos de etiqueta, pues para mí es un turismo de más. ¿Cuál es la trampa aquí? Aquí hay un fenómeno que incluso en la literatura sobre gestión patrimonial, académicos, ¿no? De turismo sostenible, llaman la paradoja del éxito o paradox, el paradox del éxito, y que incluso podríamos traducir como el destino se convirtió en víctima de su propio atractivo, ¿sabes? Y esto en el sector cultural iberoamericano lo hemos visto repetirse una y otra vez, ¿sabes? Con una regularidad que ya esto deberíamos de reflexionar, ¿no? De parar todas y todas, porque todos hemos sido parte de esta paradoja del éxito, ¿no? Pensemos en Machu Picchu. En algún momento fue un sitio conocido por una minoría relativamente pequeña de viajeras, de viajeros, con de verdad el interés genuino de la cultura inca, ¿sabes? Y del patrimonio andino. Hoy, claro, recibe más de 1 millón de visitantes al año, si no es que más, y se redujo y es más, esta visita se redujo solo por una regulación, no porque antes eran más, ¿sabes? Y la presión sobre el sitio arqueológico, sobre la fauna, sobre la infraestructura local y sobre las comunidades quechuas de los alrededores se hizo insostenible, ¿sabes? Se hizo enorme.
las personas, por ejemplo, que trabajan en Aguascalientes, que es el pueblo al pie del sitio, muchas veces ni siquiera son originarias de la zona, ¿sabes? Los negocios que más ganan son cadenas extranjeras, son cadenas foráneas. Y el Estado peruano lleva décadas tratando de encontrar ese equilibrio, ¿sabes? Entre, claro, el ingreso económico que genera el sitio, incluso para todo el país, y la protección del patrimonio que lo hace posible, ¿no? Y pues hasta ahora creo que evidentemente ese equilibrio no existe. Fíjate en algo más cercana a la escala en la que muchos de nosotros y nosotras trabajamos, ¿no? Un festival de música tradicional en cualquier ciudad de Colombia o de México que nace desde la comunidad con músicos locales, con financiamiento autogestionado, con esfuerzo, con un perfil de asistencia en su primera edición que es meramente local, digamos. Claro, ¿qué pasa? Esto se repite. El festival crece, gana premios, aparece en las listas de festivales imperdibles que no puedes dejar de visitar, consigue patrocinios gigantes de empresas extranjeras. Claro, en su quinta edición, el festival convoca a miles de personas de afuera. Los locales ya ni siquiera pueden asistir al festival. Los hoteles locales están llenos, pero los hoteles locales ya fueron comprados por cadenas nacionales, ¿no? Ya es algo que ya no son los hostalitos de siempre, ya fueron adquiridos por cadenas. Los restaurantes del centro histórico ahora tienen listas de espera, ¿no? Pero los precios ya no son para quienes viven ahí. Y las personas artistas locales que fundaron el festival, ya básicamente ni tienen protagonismo en la programación. ¿Por qué? Porque los patrocinadores quieren nombres, ¿no? Con más seguidores, con más número de fans, ¿no? No solo en redes sociales, en general. Entonces, ¿cuándo dejó ese festival de ser turismo cultural y se convirtió en turismo de masas con estética cultural, ¿no? Con envoltorio cultural? En realidad, si te fijas, no hay un momento exacto, ¿no? Y esa es precisamente la trampa de la que estoy mencionando. La línea se cruza de manera gradual, es casi imperceptible. Y puede ser el mismo equipo, ¿sabes? Puede ser el mismo equipo gestor. Y cuando alguien en el equipo de gestión se da cuenta, el proceso ya básicamente tiene una inercia que difícilmente la vas a revertir, ¿no? Por eso, por eso la escala importa muchísimo e importa mucho cuando se habla de estos temas. No como un dato estadístico, sino como esa variable, ¿no? Que hay que analizar de cuáles son esos indicadores que van cambiando que nos pueden llevar al abismo, ¿no? Quienes trabajamos en gestión cultural tenemos que hacernos esta pregunta constantemente. ¿A qué escala esta iniciativa puede seguir siendo sostenible para las comunidades que lo hacen posible, ¿no? O en qué punto del crecimiento económico, social, popular, no sé, empieza a trabajar en contra de los valores de quienes funden este crecimiento, ¿no? Este festival, esta exposición, este evento, ¿no? Aquí incluso hay un concepto que me parece absolutamente espectacular y que se puede extender a muchísimos episodios, incluso hasta pudiésemos hacer un curso sobre eso, ¿no? Y que está ausente a veces en debates de turismo cultural, es el concepto de soberanía cultural, ¿no? La soberanía cultural en términos prácticos es este derecho que tiene una comunidad a decidir cómo se representa. Y esto implica también definir cómo se comparte a los demás, hacia afuera, cómo se comercializa o incluso decidir comercializarse, ¿no? Eso también debe ser parte de las decisiones. Sobre incluso su propio patrimonio, es decir, eh, sus patrimonios, sus expresiones artísticas, sus rituales, sus saberes, todo eso, las personas deberían de decidir cómo se representa, cómo se comparte, cómo incluso si se debe de comercializar o no. Entonces, en esencia, es la diferencia entre ser sujeto, ¿sabes? Y ser el objeto
dentro de la cadena de valor turística. O sea, la soberanía cultural define si sigo siendo el sujeto de beneficio o soy el objeto que alguien más se beneficia de este turismo cultural. Cuando existe soberanía cultural, las comunidades dejan de ser un simple recurso que justifica un viaje, ¿sabes? En realidad las comunidades deberían de ser quienes definen las condiciones del encuentro, que deciden qué se muestra y qué se puede proteger, que negocien los precios de sus bienes y servicios culturales desde una posición de autonomía, básicamente. O sea, que tengan el poder real para decir no a ciertos tipos de turismo o a ciertos operadores. Es decir, es que aquí también no podemos, como digo, hay matices, no podemos decir, bueno, es que si hay una empresa transnacional, ya aquí murió. No, es que el punto está en que la soberanía cultural se respete. Si el beneficio, si esta empresa comparte los beneficios equitativamente con esas comunidades, pues va a seguir respetando que estas comunidades son el sujeto y no el objeto, ¿sabes? Aquí es donde hay que hablar claro, ¿no? Y hay que ser directo, especialmente si estás trabajando en diseño de proyectos culturales o en gestión de destinos, ¿sabes? Culturales. El discurso del empoderamiento comunitario, que es bastante difundido, que aparece en muchísimas propuestas de turismo cultural, que a veces genuinamente hacen referencia a esto, a veces solo es retórico, ¿no? Solo es retórico, está en el papel. Claro, yo lo veo y también lo puedes ver tú, ¿no? El que aparece en los documentos de proyecto, de turismo, en los informes de impacto, en toda la comunicación, en redes sociales, claro, pero en la práctica las comunidades realmente siguen sin ser consultadas. No son coproductoras, codiseñadoras de esto, ¿no? Siguen sin recibir el porcentaje de los beneficios que ellas mismas generan y cada vez más van teniendo menos poder de decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque los suplantan los operadores turísticos, los organismos de financiamiento, los gobiernos locales, que repito, no es que estos actores estén mal, no es que estos actores no deban de involucrarse, a veces vamos a necesitar inversión y financiamiento que las propias comunidades no tienen, pero las comunidades no pueden ser suplantadas. Esto es necesario, ¿no? Esto es indispensable esta conversación, porque si no, pues vamos a seguir repitiendo el patrón. Y aquí, pues, podemos encontrar muchísimos ejemplos, es decir, hay turismo comunitario por ejemplo, en Guatemala, que he tenido la dicha, ¿no? De poder disfrutar, y es increíble cómo se organizan a través de estos modelos de soberanía cultural, ¿no? Las propias comunidades indígenas, por ejemplo, controlan el producto, fijan los precios, definen qué rituales sí se comparten y cuáles no, administran los ingresos de forma colectiva, deciden cuánto es el número máximo que pueden recibir. Es algo interesante, ¿no? Que pues, no es perfecto. Aquí va a haber alguien que va a levantar la mano y me va a decir, pues, yo soy de Guatemala y esto. Claro, no es perfecto, es que ningún modelo es. Es que ojalá existiera un modelo que yo te diga, mira, acá está, encontramos, ¿no? El santo grial del turismo cultural. Pero creo yo que sí son una demostración de que la soberanía cultural no es utópica, ¿no? No es que nadie lo haya podido implementar, es que esto, bueno, incluso en Bolivia, en Brasil también, he estudiado, he leído casos que también repiten esto, ¿no? De que, pues, hay una, hay una, hay una voluntad política que permite, ¿no? Permite empoderar a las comunidades de tener esta capacidad de gestión. Entonces, incluso si, es más, hablando de cuestiones políticas, ¿no? Si tú trabajas desde alguna municipalidad, desde instituciones gubernamentales que están planteando esto, ¿no? De turismo cultural, aquí la pregunta, la reflexión tendría que ser, ¿estamos diseñando para que las comunidades tengan soberanía cultural o estamos diseñando simplemente para que tengan visibilidad, ¿no? Para que sean un objeto? O sea, la visibilidad sin soberanía es básicamente una forma de extracción de la riqueza de estas personas, ¿no? Y en este caso la riqueza cultural. Entonces,
aquí también para ir aterrizando, ¿no? Porque podemos aquí empezar a armar grupos políticos y un poco hasta guerrilleros, ¿no? Que también no va a ser el punto de este episodio al menos, pero sí aterrizar en algo que también considero que es importante platicar, que la responsabilidad que llega a tener la persona que trabaja en la gestión cultural de este sistema, ¿no? De turismo cultural es gigantesca. A veces las decisiones políticas en los grandes sectores, los acuerdos económicos que vemos ya al final, ¿no? En el sector alto, ¿no? Digamos, de la cadena, se tomaron primero abajo, en la base, en la propia gestión. O sea, también aquí porque hay una tentación humana, comprensible, de básicamente pasarle la responsabilidad al político en turno, a la empresa en turno, pero fíjense, todos estos proyectos extractivistas empezaron con la idea de alguien de gestión cultural, ¿sabes? De promover ese turismo. De, pues, o sea, aquí podemos tirarle la pelota, ¿no? A que, pues, los algoritmos de Instagram hacen que hacen que un destino sea viral y los gobiernos, pues, dan el permiso para destruirlo, ¿no? Y es cierto, es que yo no puedo decir que no, pero también es cierto que quienes diseñan esos programas, quienes gestionan esos espacios culturales, quienes desarrollan estrategias de comunicación para esos sitios patrimoniales o festivales, toman decisiones específicas, concretas, día con día, ¿sabes? No, no es algo, por eso digo, esto es algo que se va calentando de a poco, ¿no? Van a tomar decisiones que van a contribuir al problema o, por otro lado, que puedan contribuir también a una alternativa distinta. Entonces, y estos grandes problemas de gentrificación muchas veces han empezado porque alguien en la base, que probablemente era un gestor o una gestora cultural, propuso algo que llevó a condiciones que terminaron en gentrificación. Entonces, hay que reflexionar cuáles son esas decisiones bases que yo estoy tomando desde la gestión que pueden desencadenar en algo dañino para la comunidad. Por ejemplo, eh, cuando diseñas en una experiencia turística, cultural, ¿no? ¿Con quién te sentás a definir los contenidos de esa experiencia? ¿Esa experiencia la haces solo con el equipo técnico de tu organización o hay una representación de las personas de la comunidad a las que les pertenece ese patrimonio y son parte de la conversación? ¿Te fijas? O sea, ¿te fijas? Yo he estado en algunas reuniones que se hacen programas de turismo sin absolutamente nadie de, de las comunidades a donde van a asistir todas esas personas. O sea, la diferencia entre una opción, ¿no? y la otra no solo es una cuestión ética. O sea, si tú lo pensás, es práctica, ¿no? Es una cuestión de cómo coproducimos, de cómo codiseñamos estas prácticas, estas experiencias de turismo cultural. Cuando tomamos en cuenta las comunidades, estas experiencias van a ser y llegan a ser más auténticas e incluso sostenibles. ¿Por qué? Porque la propia comunidad se apropia de esas prácticas turísticas. Otro caso que a mí me llama la atención, cuando se comunica un evento o se comunica un destino cultural, ¿no? En redes sociales, ¿te has preguntado qué tipo de visitantes se convoca en esa comunicación? Porque esto es interesante y esto incluso lo puse en un post de Instagram que se volvió bastante como polémico porque decía, bueno, em, el diseñar un programa, el diseñar agendas culturales, el definir públicos es algo político. ¿Por qué? Porque tú estás diseñando ese proyecto para un beneficiario en concreto y eso quiere decir que excluís a otro tipo de beneficiarios, ¿sabes? No todas las audiencias son iguales. eh, una comunicación que va a poner foco en la experiencia sensacionalista
o en el qué tan instagramiable sea un espacio, va a convocar a un tipo de turismo muy diferente al que le va a poner el foco en el proceso comunitario, ¿sabes? En la historia de las personas creadoras, en el significado que va a tener esa expresión cultural para quienes lleguen a practicarla. Entonces, la forma en que comunicamos también construye el tipo de público, ¿no? Que va a aparecer. Por eso es político, ¿no? Porque la forma en cómo decidimos qué público queremos va a definir también e influir en la sociedad que construimos. Y aquí también, que también no me quiero extender, pero una pregunta esencial es, y que se deja muy de lado, y de hecho hay curso en la cultura de esto, es cuando me dije el éxito de esa iniciativa de turismo cultural. ¿Qué indicadores usás? Ojo, ojo, porque aquí si solo medís, por ejemplo, el número de visitantes o el ingreso que ha generado ese espacio, básicamente estás midiendo la mitad de la fórmula, ¿no? La mitad del éxito. La otra mitad sería de ver cuánto de ese ingreso se quedó en la comunidad local. Cuánto de ese ingreso se quedó, fue a parar a las manos del artista, cuánto se les pagó. Cómo cambió, por ejemplo, la percepción de su propio patrimonio entre quienes viven ahí, que es otro tema interesante, ¿no? Cuando las personas que ahí mismo habitan no conocen su propio patrimonio y cambia la percepción, ¿no? Eh, ¿Cuántas oportunidades se crearon para las personas artistas, para las personas creadoras locales que están ahí, ¿no? Se aumentó el porcentaje de oportunidades o incluso indicadores de desarrollo humano, ¿sabes? De la propia comunidad. Mejoró la vida de las personas en general o al contrario, elevó los precios, ¿no? Mira, es complejo, ¿no? Es que es complejo. O sea, muchos programas de turismo cultural solo toman en cuenta que si asistieron más personas o no, que si se llenó el restaurante o no. Pero ves cuando hay números que también son importantes, que nos dan perdón, quería decir que nos indican, esa es la palabra, que nos indican que hay cambios negativos, eh, pues ahí es donde tú como gestión cultural debe de tener los ojos bien abiertos, ¿no? O sea, estas preguntas realmente no tienen respuestas ni aplicación fácil, la verdad, pero hacerlas, incorporarlas como parte de tu hábito profesional y a incorporarlas en general en el sector cultural, va a hacer que pues la gestión se trabaje con responsabilidad ética, ¿no? No como, y esto también no como una cuestión formal, ¿no? De decir, bueno, hay que hacer esto porque hay un tipo aquí que un podcast que me está diciendo que hay que hacerlo, sino que pues es una práctica real que mejora la experiencia para todas las partes, ¿no? Eh, ya para concluir, hay algo que me parece importante dejar claro, ¿no? Para cerrar este episodio, y es que creo yo que esto también, yo creo que eso lo debo de recalcar para todos los podcasts, esto es al final una construcción, eh, no sé, iba a decir construcción intelectual, pero no sé cómo decirlo, bueno, es mi forma de pensar, pues, al final, no, esto también está debatible, ¿no? Pero pienso que la tensión entre el turismo cultural y el turismo de masa no es una tensión que se vaya a resolver eligiendo un bando, ¿sabes? Esto no se trata de quién es del Real y quién es del Madrid, ¿sabes? Quién es del Real y quién es del Barcelona. ¿Te has fijado, no? O sea, no se trata de estar a favor del turismo cultural y entonces estoy en contra del turismo de masas como si fueran dos equipos distintos, ¿no? Aquí lo que hay que reconocer es que es una moneda con dos caras. O sea, se trata de reconocer que son como un continuo, ¿no? Que cualquier iniciativa bien intencionada puede deslizarse hacia una cuestión negativa si no hay una vigilancia, si no hay una capacidad de gestión y sobre todo esta pregunta, ¿no?
que nos debemos de hacer constantemente. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Y quién carga con los costos? Entonces, ahí es donde la gestión cultural no existe en una cuestión abstracta, ¿no? En una cuestión vacía. Nos damos cuenta, de hecho, que la gestión cultural tiene que ver más con economía, ¿sabes? Con políticas, con analizar dinámicas de poder que a veces incluso exceden a la propia persona de la gestión cultural, ¿no? Pero claro, o sea, el hecho de que sea complejo y que sean de materias que a veces no dominamos, no nos exime de la propia responsabilidad de las decisiones que sí se están llevando a cabo, porque son nuestras responsabilidades, a veces se están haciendo en nuestras propias manos. Y estar en el sector cultural hoy en día, con la presión creciente, ¿no? Sobre el patrimonio cultural de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, pues va a exigir que seamos capaces de incomodarnos con nuestra propia práctica, ¿sabes? De preguntarnos si lo que estamos construyendo es sostenible no solo económicamente, sino que también el aspecto ambiental, ¿no? Que en este episodio no lo hemos tocado, pero que es importantísimo, ¿no? Incluso socialmente, ¿no? La cuestión social, del desarrollo humano, de ser capaces de incluso defender la soberanía cultural de las comunidades con las que se trabaja, aunque eso significase decirle que no a un financiamiento, ¿sabes? A un aliado, a una empresa, a una corporación, a un gobierno. Eh, ¿Ves? O sea, esto recuerdo incluso, me acuerdo haberlo, lo hablamos en un diplomado, que de hecho era un diplomado de turismo cultural. Y me acuerdo que alguien me preguntaba, bueno, mira, mi familia tiene este espacio, este patrimonio que es espectacular y, sabes, lo dan gratis, es decir, la entrada es gratuita, pero los costos los tienen que acarrear ellos y yo necesito hacerle ver que esto puede ser incluso un modelo de negocio, que se puede crecer, que se puede... Pero esta familia estaba en contra de ello, estaba en contra, ¿no? Porque, claro, habían muchísimos intereses de poder economizar esto y la verdad es que esta familia iba a ser la que iba a dirigir el proyecto. Pero la familia no quería. La familia estaba reacia a que la cultura, su identidad representaba esa hospitalidad gratuita, ¿no? Y lo iban a seguir haciendo. ¿Qué significaba? Ni modo. O sea, cuando te toque en la fila a ti decidir, ¿no? Si comercializar o no ese patrimonio, pues entonces a ti te va a tocar y eso no significa que no comercializar sea bueno y comercializar sea malo. Significa que eso tú vas a acarrear con la responsabilidad de tus decisiones. Pero actualmente, si esas personas, tú decís, estas personas están locas, pues porque no quieren esta oportunidad de crecimiento, pues ahí déjalas con su locura, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad debe seguir siendo sujeto de su propia soberanía y no objeto de un turismo de masas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta pregunta incómoda, ¿no? Más bien pregunta esta situación incómoda. Pero si generamos esta incomodidad, creo que pues vamos a ir avanzando, ¿no? Tampoco aquí estoy inventando la rueda, ¿no? Esto es una discusión que se hace en muchísimos foros y que me gustó que la pudiésemos traer acá, ¿no? Me pareció una buena idea y que hay muchísimas cosas que hablar, ¿no? Muchísimas cosas que discutir que no precisamente van en contra de la economía, ¿no? Sino que es necesario que esta economía, pues al final beneficie a la gente, ¿no? Y no que la economía sea para acumular las riquezas. Pero bien, si este episodio te aportó algo, compartirlo con alguien que trabaje en gestión cultural, suscríbete a Spotify, Apple Podcast, YouTube o donde nos escuches. Seguimos también en Instagram, LinkedIn o Facebook como a Cultura ORG para más contenido diario. Y pues, esto ha sido Gestión Cultural, el podcast. Nos escuchamos mañana con más y mejor de gestión cultural. Hasta luego, un abrazo.